con el problema número 1, como les estaba diciendo, cuando tenemos una razón, una relación, la medida de dos ángulos complementarios están en relación de 2 a 7, significa que es una razón geométrica. ¿Qué es una razón geométrica? Es una división. Por favor, desactiven su cámara, por favor, ¿sí? No activen la pantalla, no activen su cámara. Ya está. Entonces, de 2 a 7 es mi relación. Mi ángulo alfa, porque acá dice dos ángulos, vamos a llamar a uno de ellos alfa, el otro beta, está en relación de 2 a 7. Ya está. No significa que uno valga 2 y el otro valga 7. Recordemos, en relación significa que está multiplicado por una constante. Vamos a ponerle la constante K, como la otra vez ya habíamos hecho, ¿no? Ya está, me piden calcule el suplemento del suplemento del complemento, ya. Esta pregunta todavía esperemos. Primero hay que pasar a resolver. ¿Qué dato tenemos? Los ángulos son complementarios. Fabricio, ¿qué son complementarios? Lo de 90 grados. Suman 90 grados. 90. Alfa vale 2K. Entonces, alfa más beta es igual a 90 grados. Listo. Alfa vale 2K, entonces le voy a poner 2K por acá. Y beta vale 7K, le pongo 7K. Y esto vale 90. ¿Cuánto sería 2K más 7K? 9K, ¿verdad? Y si 9K vale 90, ¿cuánto valdría acá? ¿Valdría? 90 entre 9, 10. Ya estamos. Ya, ahora que yo ya tengo el valor de K, puedo reemplazar y hallar el valor de cada uno de mis ángulos. ¿Cuánto sería alfa? 2 por K, o sea, 2 por 10 sería 20. ¿Y el otro? ¿El otro sería? 70. Chicos, traten de estar en un lugar donde entiendan los papás que están en clase, bajar el volumen de repente a la televisión, las distracciones, aléjense un poquito de ahí. ¿Sí? A ver, ¿qué más me dice? Calcule, ahora sí, vamos a la pregunta. Calcule el suplemento, ya está, suplemento, del suplemento, otra vez suplemento, del complemento, complemento, de la medida del ángulo menor. Ya está, yo tengo, recordamos, dos ángulos. Primer ángulo, alfa, segundo ángulo, beta. ¿Cuál es el menor? ¿20 o 70? El menor sería alfa igual a 20 graditos, ¿ok? Entonces acá voy a poner alfa. Están midiendo el suplemento del complemento de 20. A ver, ¿qué haríamos? Primero se hace lo que está cerca del número, ¿no? ¿A qué es igual el complemento de 20? ¿Cuánto le falta 20 para hacer 90? 70. 70, muy bien. Ya está. Ahora, aplico mi regla mejor, ¿ya? No voy a estar calculando uno por uno, sino aplico mi regla. La profesora me dijo, la regla, cuando se repite 2 veces el suplemento, o cuando se repite un número un par de veces, el suplemento o complemento se elimina. ¿Ese suplemento no era 180? Sí, por eso, para no estar haciéndole esto de acá vale 180 menos 70, y luego nuevamente otra vez con este, en vez de hacer eso, aplicamos nuestra regla. Recuerden, cuando hemos aprendido las cosas, tenemos que aplicarlas, si no se nos olvidan. De nada nos sirve aprender algo y luego no usarlo. Entonces, doblemente, el suplemento que va a pasar, se elimina simplemente. ¿Okay? Eliminemos. El suplemento se va, y me quedaría solamente el numerito 70. ¿Ya está? Esto está en las reglas, tenemos que venir repasando también, no se olviden. Y la respuesta sería 70. A ver, vamos al problema número 2. Dice, la suma del complemento y el suplemento de la medida de cierto ángulo, ya está. No me dan un ángulo, entonces vamos a llamarle a la medida de ese ángulo X. ¿Ok?
X es mi ángulo. La suma del complemento y suplemento. Ya. Complemento es C y suplemento es S. Es igual a 140. Me piden calcular la medida del ángulo, o sea, me piden X. ¿Cuánto vale X? Ya está. ¿Cómo hallo yo el complemento? 90 menos X. ¿Cómo hallo el suplemento? 180 menos X. Igual a 140. Ya está. ¿Cuánto es 90 más 180? 270. Este 140 vamos a pasar a restar. Y este menos X, ¿a qué lo vamos a pasar al otro lado? A sumar. A sumar. ¿Daría? 130. No, a la derecha quedaría X más X. Ajá. 2X. 2X. Entonces, 130 ahora sí, la resta es igual a 2X. ¿Cuánto valdría X? 65. 65, muy bien. O sea, la mitad de 130. 65 es igual a X. Muy bien. O sea, 130 medios, ¿no? O sea, 65. Chévere. Está bien. Vámonos con la 3, a ver. A ver, Camilita, también Renzo, respondamos. Estamos respondiendo Fabricio, está respondiendo Enzo. Falta Camilita, falta Juan Diego. Flavio también. A ver, chicos. Si el doble de la medida de un ángulo, otra vez, no me dicen el ángulo. Ya, vamos a ponerle un ángulo, profesora. La medida va a ser, en este caso, θ. Voy a ponerle θ al ángulo. Si el doble, el doble es 2 veces por, este D siempre significa por, ya está, de la medida de un ángulo, entonces 2 por θ, la medida del ángulo es θ, es igual al suplemento, era el suplemento S, ¿no? De la medida de dicho ángulo, el suplemento de θ. Calcule el suplemento de dicha medida. Ya me están preguntando a partir de acá. Entonces yo lo primero que quiero hacer, profesora, es hallar θ. Cuando ya tenga θ, ya hago mi pregunta, porque ya sé cuál es la pregunta. Está relacionada con el ángulo. Listo, a ver, hallemos θ. 2 veces θ es igual a, ¿cuánto es el suplemento de un ángulo? 180. 180 nomás. Con θ. 180. Ya, ¿y qué signo va acá? Más, menos, por, entre. Más. Más. No, chicos. El suplemento es 180 menos. Menos. Está. Ya. Ok, entonces este θ, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando, muy bien. 2θ más θ. 2 θ. 2θ más θ. 3 θ. 3θ, muy bien. 3θ es igual a 180. No, nos sale 90. Entonces, ¿θ cuánto valdría? 180 entre 6. No, tampoco sale 6. 180 entre 3 es 60. Muy bien, Renzo. Ya está. A ver, si el doble de la medida de un ángulo es igual al suplemento, hasta ahí parecía un trabalengua, ¿no? Miren, ¿y cuánto sale? 60. La idea, ¿cuál es hasta acá? Miren, hemos hecho 3 problemitas. ¿Cuál es la idea? Saber plantear el problema. Si uno no sabe plantear, no va a poder hallar la solución. Entonces tenemos que aprender a plantear y ejecutar. Lo primero es plantear. Si no, nos quedamos con este texto y no avanzamos. O sea,
Si no sabemos plantear, no vamos a poder desarrollar un ejercicio. ¿Sí? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es leer calmadamente. Una vez que leemos, planteamos, o sea, escribimos en ecuaciones, en letras, números y variables, lo que me está diciendo mi texto. Luego de hacer eso, ya recién aplico lo que yo sé, que es suplemento y complemento. Estos problemas tienen que ver con suplemento y complemento. A ver, vamos por el cuadro. A ver, esta vez ayuda a Camila, por favor, active su micrófono y apóyenos. La diferencia de las medidas de dos ángulos. Uy, no sé mis ángulos, pero sé que son suplementarios. ¿Qué cosas son, Camila, dos ángulos suplementarios? Son dos ángulos que suman 180. 180. Muy bien, vamos a llamarles a tus ángulos alfa y beta. Si mis ángulos son alfa y beta, son complementarios, no, son suplementarios, ¿qué cosa pongo acá y qué cosa pongo acá? Pongo circuitos. Alfa y beta. Alfa y beta es igual a 180. Exacto. Alfa más beta es 180. A ver, dame un ejemplo, Camila. ¿Cuánto podría ser? Un ejemplo así, al aire. ¿Cuánto podría ser? Ya, resto 90 ¿Cómo menos. que el aire? ¿Cómo? Ah, ya sé. O sea, cualquiera, un ejemplo cualquiera. Alfa podría ser y beta podría ser. Alfa podría ser 15. 15. Y Beta sería 165, ¿no? Sí, ya está. Podría ser alfa 100, beta 180 aire. 80. Aquí te están diciendo que la diferencia de las medidas, o sea, de estos dos, es igual a 30. O sea, 100 menos 80 me da 30. No, ¿verdad? No. 165 menos 15 me da 30. No, ¿verdad? Entonces lo que yo necesito es que cumplan mis dos condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Como son suplementos, que sumen 180. Y mi segunda condición, ¿cuál es? Que resten 30. Alfa. Entonces acá vamos a poner la otra condición. Ay, discúlpeme. ¿Está? Vamos a borrar estas flechitas. Mi segunda condición es que la resta de 30. Entonces, alfa menos beta, ¿cuánto debe ser? Alfa menos beta es igual a 30. Sí. Supuestamente es 60. Si yo me pongo a tantear, eso se llama tantear cada una de las posibilidades, me voy a demorar. Así como delante estábamos haciendo, poniéndole números. Lo que vamos a hacer es un método. Mi método se llama cancelación. ¿Okay? Cuando tú tengas dos ecuaciones, acá está tu ecuación número 1 y acá está tu ecuación número 2. Cuando tú tengas dos ecuaciones y que tengas dos incógnitas también, ¿cuáles son las incógnitas en este caso? Alfa y beta. Si tienes dos ecuaciones y dos incógnitas, puedes hacer el método de la cancelación. Siempre y cuando uno de ellos esté en positivo, como está acá, y uno de ellos esté en negativo. Sirve bastante hacer ese método. Mira, vamos a sumar nuestras ecuaciones. Sumemos nuestras ecuaciones. Recordemos que ya hemos hecho suma de enteros. ¿Cuánto es alfa más alfa? 2 alfa. 2 alfa, muy bien. ¿Cuánto es beta más menos beta? Sí, beta más Beta. menos beta. ¿Cuánto es? Más por menos Beta. Un beta. No. ¿Cuánto es menos? Beta nomás. Menos beta. Menos beta, ¿no? ¿Cuánto es beta menos beta? Beta. Beta menos beta. Menos beta.
Ah, ya, eso sí. Si tú tienes 5 soles y gastas los 5 soles, ¿cuánto te queda? ¿5 soles? 0. No, cero. No, ¿verdad? Te queda 0, muy bien, 0 por acá. Entonces, más beta, más menos beta, me queda 0. Profesora, entonces ya no lo ponga, por si acaso lo ponemos ahí, más 0. ¿Y cuánto es 180 más 30? Porque si yo sumo por acá, también debo sumar por acá. 210. Es una igualdad. En la igualdad pasa lo mismo a la izquierda y a la derecha. ¿Cuánto es? 210. 110. 210. ¿Cuánto es 210. más 0? ¿Sigue siendo 2? ¿Sigue siendo 2? Alfa, ¿no? Porque no le estoy sumando nada. 2 Sí. alfa más 0, 2 alfa. 2 alfa vale 210. ¿Cuánto valdría solamente una alfita? Está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto me saldría? 105. Muy bien, 105 grados. Entonces, muy bien, Renzo. Renzo me está hablando por el chat, ya le había salido la respuesta. Muy bien, Renzo. Miss, eso ha sido yo, Enzo. Mis alfa y beta eran... No. Sí. Si alfa vale 105, ya está. Ahora nos falta hallar beta, ¿verdad? Veíamos alfa, ahora nos falta beta, que son dos ángulos. ¿Cuál era la primera ecuación? Que alfa más beta vale 180, profesora. Ah, ya. Si yo ya sé que alfa vale 105, ¿cuánto vale beta? 360. ¿Cuánto vale beta? Vega 175. No, esto lo pasamos a esta. Podemos. 75, muy bien. 75 graditos. Ya está, chicos. Entonces, ¿a mí qué me piden? Calcule la medida del ángulo menor. Allá. ¿Cuál sería mi respuesta? ¿105 o Menos uno. 75? O sea, un cuarto. De los tres, de lo que le faltaba. Menos 3. Sería 75, ¿no? Ya está. Creo que hay una interferencia con otro curso, no sé, me parece. Ya está, chicos. Sería 75. A ver, seguimos, problema número 5. Para poder empezar. 360. ¿Esa es la respuesta? No. No. Ya, a ver. Vamos a empezar. Calcule la medida de un ángulo. No conoces el ángulo. Vamos a ponerle una variable. ¿Qué variable le has puesto? ¿Qué variable quieres ponerle? 90. No, una variable es una letra, no una cantidad. Una variable puede ser X, por ejemplo. Tenemos que hallar ese X. Puede ser que salga 90, no sabemos todavía. Me dice así, calcula la medida de un ángulo si se conoce el complemento. Entonces, ¿complemento cómo era? C, ¿verdad? Complemento. El doble de la medida de dicho ángulo. Si mi ángulo es X, ¿cuál sería el doble de esa medida? 2X. 2X. Muy bien. Si se conoce que el complemento del doble, ya está, es igual, es igual al triple. ¿El triple qué significa? 3, ¿verdad? Triple, 3 veces, ¿qué cosa? De la medida del ángulo mencionado. X, muy bien. ¿Qué era el complemento? ¿Cuánto le faltaba a un ángulo para hacer? ¿Para hacer? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa es el complemento? 90. 90. Entonces, por la izquierda va a ser 90 menos No, 2X. menos 2X. Muy bien. 90 menos 2X es igual a 3X. Agrupemos. El 2X lo vamos a por la derecha. Exacto. ¿Cuánto me quedaría? Agrupa 2X más 3X. 5X. Ya, y 5X vale 90. ¿Cuánto sería el X solito?
pasa a 18 es igual a muy bien, 18 graditos. Justamente te están preguntando eso, ¿no? Calcular la medida de un ángulo. Ah, ya. ¿Cuánto vale el ángulo? 18 entonces. Ya está. Muy bien, Elsa. A ver, vamos por acá. A ver, retomemos con Fabricio ya. Fabricio lo escucho muy callado. Fabricio, vamos con la número 6. Ya ves. Ya. La diferencia de las medidas de dos ángulos complementarios es 50. Ahí ya. Y es parecida a la de arriba, ¿no? A la que hicimos con Camilita. A ver, mis ángulos, llamarlos X y Y. Si son complementarios, ¿cuál es su suma, Fabricio? Son complementarios. ¿Cuánto suman los ángulos complementarios? 90. 90. Muy bien. Me están dando un dato. Me dicen que la diferencia, o sea, acá voy a poner menos, la diferencia es igual a, ¿cuál es el dato? 50. 50, muy bien. ¿Qué hacía yo con unas ecuaciones donde en una tengo suma y en una tengo resta? ¿Qué hago con las ecuaciones? ¿Las puedo? ¿Qué? ¿Qué hago con estas dos ecuaciones para hallar cada uno de mis ángulos? Sumarlo. Sumarlas, muy bien. Sumemos. ¿Cuánto es X más X? 2x. 2X. ¿Y cuánto es Y más menos Y? 0. 0, muy bien. ¿Cuánto es 90 más 50? 130. 140. Ya. 2X más 0. 2x. 2X. Si 2X vale 140, ¿cuánto valdría el valor de una sola X? 70. Muy bien. 70. Ya está. Dice así. Ahí nos acaba el problema. Me dice, acá empieza el problema, mira. Calcule la medida suplemento del complemento del mayor ángulo. Ya. Recuerda, yo tengo dos ángulos. Tengo X y Y. Yo ya sé cuánto vale X. X vale 70. ¿Cuánto vale Y? A ver. Si X vale 70, ¿cuánto vale Y? Si su suma es 90. ¿Sería? 0. No. Muy bien. Renzo por privado me está diciendo un numerito que sí es la respuesta. ¿Sería? 20. ¿Por qué 20? Porque 70 más 20 es 90. ¿Te das cuenta? Sería 20. Ahora sí vamos con la pregunta, Mauricio. La pregunta es esta. Calcule la medida del suplemento, el complemento, el mayor ángulo. ¿Cuál es mayor? ¿70 o 20? 70. 70. Entonces, este de acá, de X entonces. ¿Cuánto sería? Sería X. Suplemento del complemento de 70. Mauricio, ¿cuánto es el complemento de 70? 20. 20. Entonces te piden en realidad el suplemento de 20. ¿Cuánto es el suplemento de 20? Así, al ojo. 160. Exacto, 160. Porque 160 le falta a 20 para hacer 180. Muy bien, Fabricio. Muy bien, Renzo, también por interno. Está bien. Le ha malogrado su micrófono, dice. Creo. Ya. Vamos con la 7. A ver, la 7 está muy fácil, chicos, ¿ah? Les he dado acá un regalito. A ver, la número 7. Complemento de 38. Solamente operar. ¿Cuánto es el complemento de 38? 52. ¿Cuánto? 32. 52. ¿Y cuánto es el suplemento de 116? Habilidad mental nada más. ¿Cuánto es restar? 64. 64. Muy bien. ¿Y cuánto es la suma? 64. 110. 100.
118. No. No, 118 no. 118. 116. 116, muy bien. 116. 4 más 2, 6. Y 5 más 6, 11. Ya está, 116. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos cerrado. Ahora nos toca hablar de lo que son ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta secante. Para empezar, vamos a ver las definiciones básicas, que son de rectas paralelas y de rectas perpendiculares y rectas secantes. ¿Ok? Primero, ¿qué son rectas paralelas? Son dos rectas que sí están contenidas en un plano y no tienen ningún punto en común. ¿Ok? Primero, esto es lo esencial. Estas rectas paralelas nunca se van a llegar a cortar. Esta definición de paralela significa que nunca se van a llegar a cortar. Si nunca se van a llegar a cortar, no van a tener ningún punto en común. Recordemos, cuando dos rectas se cruzan, ahí está una y otra, forman un puntito en común. ¿Se acuerdan de la definición de ángulos opuestos por el vértice? Era cuando dos rectas se cruzan, se forman los cuatro ángulos, ¿verdad? Y estos dos son igualitos. Esta definición sirve solamente cuando las rectas se cruzan. Ahí se forman los ángulos. Pero en rectas paralelas, chicos, no se va a formar ni un ángulo. ¿Por qué? Porque simplemente no se van a cruzar. Lo que vamos a tener entonces es que estas dos rectitas no tienen ningún punto en común. Ahora, ¿qué se refiere? Están contenidas en un plano. Las rectas van a estar contenidas en un plano de esta forma. Voy a hacer un breve bosquejo. Eso ya lo habíamos hablado creo que en la primera clase, ¿no? Que son representaciones nada más. El punto, por ejemplo, es, bueno, una idea de punto es este, punto A. Este de acá, ¿es un punto más grande, profesora? No, porque los puntos no se pueden comparar. Eso de ahí tiene que quedar muy claro. Entonces, en las rectas paralelas, estamos hablando de dos rectas que están contenidas en un plano que no tienen ningún punto en común. ¿Qué va a pasar con las secantes, chicos? Las secantes sí van a ser rectas que se van a tocar. Es ahí donde formamos los ángulos, ¿ok? Las rectas secantes se tocan y comparten un punto en común. Solamente uno, nada más uno, está, un punto en común. Están contenidas también en un plano. Entonces, cuando tocan un punto, es donde se forman los angulitos, que ya habíamos visto en la clase anterior. Pero ahora se van a formar otros tipos de ángulos, ¿ya? Eso vamos a llevarlo a cabo ya la próxima clase para ver qué tipos de ángulos tienen y qué propiedades conforman. Otra definición también importante es hablar de las rectas perpendiculares. Son rectas secantes, pero que tienen una particularidad, que forman un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Recordemos, el ángulo de una vuelta vale 360, así que 4 ángulos de 90 nos darían 360 grados. Muy bien, chicos, hasta acá nos vamos a quedar. Esta clase se las paso